No le va a interesar una visión panorámica a la escritura, no le va a interesar ningún comentario ni nada, sino solamente dejar esos puntos claros para que cierre la ecuación de la doctrina, ¿no? Por ejemplo, desde el principio plantear las diferencias entre Jehová, Yahweh y Jesucristo, ¿no? Plantear que Cristo está fuera de Dios, fuera de Yahweh, fuera de Jehová, y que Jehová sería el Padre. Entonces, y que Cristo es el Hijo, claro que es el Hijo, y claro que es digno de ser no adorado, como arreglaron el texto allí del Hebreos 1, no sé si es 1:6, fue arreglado el texto de adorar por rendir homenaje. Entonces, que quede claro que se le rinde homenaje, pero no se le adora, pero en realidad no se le ha rendido homenaje, ¿verdad? Porque él ya hizo lo que tenía que hacer y punto, y ya está. Es la puerta, solo la puerta para entrar y nada más. Entonces creo que no me sorprende que esos sean los puntos y los temas principales y las palabritas que ellos van a aclarar en el texto para hacer ya una clara diferencia, y todo el que no aporte a estas diferencias que ellos necesitan plantear, toda esa parte de la escritura no interesa, no se entiende. Y sí, como dice un amigo nuestro, están ahí, claro que están ahí, claro que están escritas ahí, pero ahí están, nada más, lo dice, que lo dice, que lo pone, pero nada más, porque no se entiende lo que quiere decir. Se puede pensar que si uno profundiza en los dichos, paréntesis y explicaciones de Pablo, las cuales Pedro se refiere diciendo que son difíciles de comprender, que muchos indoctos tuercen para su propia perdición, entonces ellos prefieren decir que tratar de entender eso que está aplicando Pablo es filosofía humana, religiosa, y nada más. Así que me queda claro, todo lo que apunta a los 4 o 5 puntos que ellos tienen, valga la redundancia, eso sirve. Todo lo demás de la escritura que no acomode a la idea de asuntos que ellos quieren llevar adelante, no sirve a la causa, por lo tanto no importa, cambio. Concluimos de la misma introducción de la Biblia de ellos, que ellos tienen puntos que quieren resaltar, conceptos ya preconcebidos, y yo lo que le leí, pastor, dice, las notas también contribuyen a mantener clara la diferencia entre el Señor Jehová y el Señor Jesús. Pero esta es una burda mentira, pastor, porque no solamente vamos a encontrar esta diferencia en las notas, sino en los corchetes y en los paréntesis, pero esto lo vamos a demostrar. Vamos a demostrar que con estas ideas ellos se dieron a la tarea de hacer una, entre comillas, traducción por eruditos, también entre comillas, eruditos fantasmas que no conocemos. Y ya tenemos pues sobre la mesa la Biblia de los Testigos de Jehová con su tendencia doctrinal admitida por ellos mismos. Bien, pastor, no sé si abrir el micrófono para alguna pregunta, algún comentario de nuestros oyentes. Veamos si alguien quiere preguntar o comentar. Cambio. Bueno, pastor, a mí me interesan los cambios mayormente en el Nuevo Testamento, que es donde se encierra la doctrina de la gracia sobre todo, y la doctrina de Cristo, ¿no? Porque bien sabemos que el Antiguo Testamento es el principio, la base, la raíz, es todo un desarrollo, la historia del pueblo que nos trajo la Biblia, y conceptos fundamentales que llegan a su perfección en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto. Pero no puedo dejar de poner sobre la mesa, pastor, el primer texto, Génesis 1:2, que desde mi punto de vista es el primer cambio grosero, chapucero, que hace esta traducción dirigida o amañada. Leo Génesis 1, del 1 al 2, en la traducción del Nuevo Mundo. En el corchetes principio, Dios creó los cielos y la tierra. Ahora bien, resultaba que la tierra se hallaba sin forma y desierta, y había oscuridad sobre la superficie de la, corchetes, profundidad acuosa, y la fuerza activa de Dios se movía de un lado a otro sobre la superficie
de las aguas. Pastor, no sé si tenga usted versión de la Biblia diferente, Reina Valera u otras, pero me gustaría que leyese Génesis 1, 2 en diferentes versiones, y si no, yo le ayudo y espero su comentario, porque la mayoría de Biblias dice, y el Espíritu de Dios se movía. ¿Por qué la traducción del Nuevo Mundo en su primer cambio grosero pone, y la fuerza activa de Dios se movía de un lado a otro? ¿Qué implica este cambio? ¿De dónde viene qué intención doctrinal tiene este cambio, pastor? Escuchamos su comentario. Cambio. Interesantísimo, pastor, y el texto que había elegido primero, ¿no? Ese que me llama mucho la atención. Vamos a primero, ¿cómo dicen otras Biblias? Bueno, como usted acaba de leer, inclusive había una versión más vieja que dice más todavía. Habla de que la tierra resultó. Esa versión que tiene usted, me parece que es un poco más nueva que aquella antigua tapa verde. Hay una y otra. Una dice, ahora bien resultaba que la tierra se hallaba sin forma y desierta, y había oscuridad sobre la superficie de la profundidad acuosa, hay corchetes en y la fuerza activa de Dios se movía de un lado a otro sobre la superficie de las aguas. Otra, ahora bien, resultaba que la tierra se hallaba sin forma. Esa creo que es la que acaba de leer usted. Resultaba que la tierra, y esta, ahora bien, sí, se hallaba. Estaba y se hallaba. Pero en una versión más antigua mencionaba que esto había ocurrido de que resultó vacía y sin forma. Entonces, y luego la palabra que dice la fuerza activa de Dios se movía de un lado para otro. En las dos dice la fuerza activa de Dios se movía. Si hubieran sido fiel al texto crítico, vamos a suponer que esto fue así, hubieran visto que en la palabra hebrea, muy claro, y esto lo podemos ver en la Kadosh israelita, que intenta inclusive rescatar la mejor idea del hebreo, ya que ellos tienen desde allí sus raíces. Vamos a ver que va a hablar del Ruach, la Ruach HaKodesh, el Espíritu Sagrado, el Espíritu de Dios. Y vamos a notar que ahí vamos a tener mejor claro que la idea, mire lo que dice la Kadosh israelita. La tierra estaba invisible y sin terminar. Mire, la oscuridad estaba sobre la faz del abismo y el Ruach de Elohim se movía sobre la superficie de las aguas. Tenemos otras Septuaginta, tenemos una que es parecida al código, iba a decir bueno, pero todas se refieren al Espíritu de Dios que se movía, aleteaba o se cernía sobre la faz de las aguas. Así que, siendo correctos al texto, ¿por qué ellos van a poner allí una interpretación de la fuerza activa si en honor a la palabra no tendría que haber visto que Ruach es espíritu, viento, soplo, vacío, etcétera? Y en algunas traduce Kodesh o Kadosh, que es sagrado, o de Elohim, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Dios Altísimo. Bien, creo que ya hay una intención de quitarle cierta personalidad a Dios e ir separando de Dios otros aspectos para no dar razón de que el mismo Espíritu de Dios sea el mismo Dios, o quitarle personalidad al Espíritu de Dios y hacerlo impersonal. Entonces, al decir fuerza activa, ya está quitando esa personalidad sagrada que la Biblia le estaba atribuyendo inclusive en sus traducciones originales, en sus palabras originales. Pero quería hacer notar que no pudo haber resultado la tierra vacía y sin forma
por lo que el resto del contexto de la Biblia va a decir, ¿no? Inclusive Reina Valera 1909 dice que estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, o las haz del abismo, 1909, y el Espíritu de Dios se movía sobre las haz de las aguas. La Biblia de Jubileo 2000, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Casi todos coinciden, y la King James, o la Reina James, que es la que ellos utilizaron, que trabajó con el texto también Receptus y parte del crítico, parece decir, and the Spirit of God moved upon, yo no sé leer muy bien inglés, upon the face of the water. Parece decir también, y el Espíritu de Dios se estaba moviéndose sobre la superficie, upon the face, sobre la faz, y of the waters debe ser de las aguas. O sea que hasta esa versión que ellos utilizaban está diciendo esto, ¿verdad? Pero que la tierra haya resultado vacía sin forma, lo refutaría la misma escritura, que esa interpretación no es correcta, ya que Isaías 40:12 al 14 dice: ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano? Con su palmo tomó la medida de los cielos, con un tercio de medida calculó el polvo de la tierra, pesó los montes con la báscula y las colinas con la balanza. Pregunta retórica. La pregunta se contesta sola. ¿Quién pudo haber hecho esto? Dios, que tomó medida, midió las aguas en el hueco de su mano. Con su palmo tomó la medida de los cielos, y con un tercio de medida calculó el polvo de la tierra. Calcúlele cuál es la masa de tierra en todo el planeta y seguramente va a dar la misma ecuación. O sea que no le pudo haber resultado vacía y sin forma, como que es un Dios que creó para ver cómo salía, sino que Él tiene todo diseñado, preparado de antemano y lo sabe todo. También Job 26:14 decía aquí, estos son los bordes de sus caminos, dice, y cuán leve es la palabra que de Él oímos, pero su potente trueno, ¿quién lo puede comprender? Bárbaro, hay varios textos que van a mostrar que el Señor la estableció la tierra, Isaías 45:18, porque así dice el Señor que creó los cielos. Él es el Dios que formó la tierra y la hizo. Él la estableció y no la hizo un lugar desolado. Óigase bien, voy a usar la palabra de otro comentarista, óigase bien con mucho cuidado. Él la estableció y no la hizo un lugar desolado, sino que la formó para ser habitada. Yo soy el Señor y no hay otro. Bien, pero para cerrar la idea, ¿cuál es la intención de no ser leal al texto? De tener que hacer una interpretación de un texto que podía haber sido muy claro en traducción. Ruach, espíritu, viento, y de Elohim, de Dios, o HaKodesh, sagrado, porque se traduce fuerza activa, sencillamente porque hay ya al principio una intención de cambiarle sentido y quitarle personalidad a una parte esencial e importante de Dios. Cambio. Bueno, detengámonos en el texto, pastor, porque va a ser nuestro primer texto obligado, ¿no? Punto número 1, pastor, sería bueno investigar si la expresión fuerza activa vuelve a aparecer en la traducción del Nuevo Mundo. Yo creo que no. Para mí es el único pasaje donde ellos traducen el Espíritu de Dios como la fuerza activa. Yo ofrezco el Salmo 33:6 porque está relacionado, porque se refiere a la creación y porque en la Biblia de ellos, en el Salmo 33, en el Nuevo Mundo, 33:6 dice: por la palabra de Jehová los cielos mismos fueron hechos, y por el espíritu de su boca todo el ejército de ellos. Entonces aquí no dicen por la fuerza activa, ¿no? Ya no vuelve a aparecer la frase, pastor, en toda la Biblia, sino solamente en Génesis 1:2. Pero usted ha descrito bien la intención doctrinal de acuñar una frase que no está en el texto, porque es ruach y nunca es fuerza, koach,
y mucho menos activa. Esta palabra anotaba el profesor Rodrigo el otro día en un comentario, que la palabra activa ni siquiera existe en la Biblia, ¿no? El texto mejor traducido, según testifican la mayoría de traducciones, es: el Espíritu de Dios se movía. Pero ellos convirtieron el acto de moverse en un adjetivo. La fuerza activa de Dios se movía. Bueno, si es activa, entonces ¿para qué? No, sería vicioso decir que se movía. Pero es que esto de fuerza activa no está en el texto. Pero a lo que voy es a lo siguiente, pastor. Esta frase, la fuerza activa de Dios, se tomó como doctrina, esta frase se enarboló como una bandera. De ahí en adelante, a los testigos de Jehová se les adoctrina que el Espíritu de Dios no es Dios, sino que es solamente una fuerza activa, o la fuerza activa. Entonces tenemos aquí varias contradicciones. Un verbo, moverse, el Espíritu de Dios se movía, convertido por ellos como un adjetivo para nombrar al Espíritu de Dios como algo impersonal. Número 2, el grosero, ¿cómo pudiéramos decirlo, pastor? El escandaloso hecho de tomar esta frase y de aquí en adelante usarla en todos los textos. Los testigos de Jehová, cuando leen Espíritu de Dios, piensan en una fuerza activa. Claro, sería muy burdo que la traducción del Nuevo Mundo hubiese violado todos los textos donde aparece Ruach o Nefes, la palabra griega para espíritu, que ahorita se me va de la mente, usted nos va a recordar. Pero mire la implicación doctrinal. Una sola vez se violó la escritura, pero la frase se convirtió en doctrina para los testigos de Jehová. Cambio. Sí, totalmente. Quedó la idea plasmada para todo el resto de la escritura. Por más que en esa misma Biblia diga en Hechos 13:2, Hechos de los Apóstoles 13:2, diga que estando ellos ministrando al Señor, creo que estaban ayunando, y dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo, o a Barnabá y a Shaul, ¿no? Como quiera, para el ministerio. Y dijo el Espíritu Santo. Así que la fuerza activa de Dios no solo habla, crea, sopla, da vida, porque fíjese que estaba diciendo allí que toda la actividad del Espíritu. Veía el Salmo 33:6. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Imposible separar del Señor Jehová a su Espíritu, porque con él creó, hizo todas las cosas. Isaías 40:13. ¿Quién guió al Espíritu, con mayúscula, ¿no? Al Espíritu del Señor, o como consejero suyo le enseñó? Así que nadie puede guiar al Espíritu del Señor, serle consejero, porque es el Espíritu de sabiduría, que da sabiduría y consejo. La palabra griega es también parecida, semejante, es neuma. En cuanto a la actividad que realiza, se la menciona como paracletos, alguien que ayuda, acompaña, está al lado de, compañero, es como un compañero idóneo. Pero la palabra es neuma con P inicial, y significa también soplo, espíritu y soplo, inspirar o soplar. El Espíritu. Por eso cuando el apóstol Pablo va a mencionar en el capítulo 12 de Primera de Corintios, él no va a utilizar la palabra don, sino que va a decir en griego, va a decir lisa y llanamente: no quiero que ignoréis acerca de los espirituales. La palabra don termina siendo un instrumento para que tengamos la idea en castellano o en español, porque si no nos preguntaríamos acerca de qué espirituales. La palabra es neumáticos o neumáticon, que son lo que procede del Espíritu, las manifestaciones del neuma, del soplo del Espíritu de Dios. La palabra don es una instrumentación, pero que vamos a notar ahí que es el soplo
que siendo correcto y siendo leal a la traducción, ya que se pretende haber revisado un texto crítico y no haber aceptado el texto masticado, receptus, creyendo que ya estaba fraguado o manoseado o lleno de comentarios extrabíblicos, ¿por qué no fueron fiel a la palabra, a la palabrita, como se llama en nuestro programa, al ruaj o al neuma? Siendo fiel, se hablaría de soplar, se hablaría de inspirar, se hablaría de viento, soplo, espíritu. Y por supuesto que en el Antiguo Testamento se le da el adjetivo, la calificación de sagrado, Hakodesh, que va a indicar que no es cualquier viento o otro soplo de vida o vacío, sino que es el sagrado el que le da vida a todas las cosas. Creo que ahí está la intención, y con esa intención ya tienen una idea para toda la escritura, aunque jamás podíamos separar a Dios o a Jehová de su espíritu, porque todo lo que vemos aún en Génesis 1:3 vamos a ver que todo Dios lo hizo por poder de su palabra y de su espíritu, porque se pronunció Dios en el 1:3 del Génesis diciendo y dijo Dios, o sea que Dios habló y nada ocurrió hasta que Él no habló, y profirió palabra, y el espíritu enseguida automáticamente actuó haciendo los cielos y la tierra. Recordamos que el espíritu estaba sujetando toda la masa acuosa o toda el agua de la superficie de la faz de la tierra. Estaba en el hebreo, la idea correcta ahí es que estaba como activo y aleteando, estaba como en un trabajo. Interesante verlo también en el hebreo, pero a pesar de que ellos traducen a veces, en la antigua versión traducían aleteaba sobre las aguas, y puede ser una de las acepciones bastante correcta, pero enseguida no fueron fiel a la palabra o a la palabrita, que era ruaj, es también sinónimo neuma en griego, que tiene que ver con viento o espíritu. Así que por ahí vamos, pastor, con la intención que tiene esta traducción. Cambio. Estamos comentando entonces la primera violación al texto de las Sagradas Escrituras por la versión del Nuevo Mundo, porque tal y como ellos no creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como Dios, sino que tienen su propio concepto, y entonces violaron la Escritura. Aunque no pudieron hacerlo en el resto de la Biblia, pastor, pero prevalece en la mente de los testigos de Jehová la fuerza activa para allá, la fuerza activa para acá, pero no es Dios. Sin embargo, nosotros sabemos que se le puede blasfemar, se le puede contristar, dirige, exhorta, consuela. Pero antes de que se nos acabe el programa, pastor, yo ofrezco para usted Isaías 63:10, y se lo voy a leer en la versión de los testigos de Jehová, porque tiene que ver con el punto, y el próximo programa donde nos toque hacerlo, vamos a ir sobre la segunda violación de las Escrituras en la versión del Nuevo Mundo. Isaías 63:10, búsquemelo, pastor, por favor, en sus versiones, y le dejo el último comentario. Pero ellos mismos se rebelaron e hicieron que su Espíritu Santo se sintiera herido. Versión del Nuevo Mundo. Pero ellos mismos se rebelaron e hicieron que su Espíritu Santo se sintiera herido. Ahora, Él fue cambiado en enemigo de ellos. Él mismo guerreó contra ellos. Pastor, si ellos hubiesen sido fieles, hubiesen traducido otra vez aquí el ruaj como la fuerza activa de Dios. Leeríamos así: pero ellos mismos se rebelaron e hicieron que la fuerza activa de Dios se sintiera herida. Ahora la fuerza activa fue cambiada en enemigo de ellos, y la fuerza activa guerreó contra ellos. Sería ridículo atribuirle a una fuerza activa o inactiva, pero en calidad de fuerza inanimada, que se sintiera herida, pastor. Entonces la violación que hicieron de Génesis 1:2 les choca en la cara
Sin embargo, y esto es importante resaltarlo, sin embargo, el testigo de Jehová mantiene la frase creada encima de los demás textos de la Biblia. La violación permanece, pastor, en la mente de ellos.